Bienvenido a la tercera parte de la lección sobre graficar ecuaciones por puntos de trazado. En el ejemplo 3, se nos pide que usemos la ecuación y es igual a 2, elevada a la potencia de x para completar la tabla a continuación, y luego graficar los resultados. Entonces, observe cómo se nos dan las entradas o los valores de x, necesitamos encontrar las salidas correspondientes, o valores de y, usando la ecuación dada. En este ejemplo, supongamos que no estamos familiarizados con exponentes negativos, o incluso cero exponentes. Entonces, comencemos con el valor de entrada, o el valor x de 1 positivo, para encontrar la salida correspondiente o el valor y, sustituimos 1 para x en nuestra ecuación. Entonces, la salida será y igual a 2, elevado a la primera potencia, o 2 a la primera, lo que equivale a 2. Entonces, la salida es igual a 2, y la entrada es 1, el par ordenado es 1,2. La siguiente entrada es 2. Entonces la salida correspondiente va a ser y es igual a 2 al segundo 2 al cuadrado. Entonces si es igual a 2 por 2, lo que equivale a 4. Entonces, cuando la entrada es 2, la salida es 4. El par ordenado es 2,4. La siguiente entrada o valor x es 3, por lo que la salida correspondiente es y es igual a 2 al tercero 2 en cubos, por lo que y es igual a 2 veces 2, lo que equivale a 8. Cuando la entrada es 3, la salida es 8. El par ordenado es 3,8. La siguiente entrada o valor x es 4. Entonces la salida correspondiente es y es igual a 2 a la cuarta o 2 a la cuarta potencia. Entonces y es igual a 2 veces 2, lo que equivale a 16. Entonces, cuando la entrada es 4, la salida es 16. El par ordenado es 4,16. Ahora, para encontrar estas salidas restantes, busquemos un patrón en la tabla. Si nos movemos hacia abajo, las columnas notan como, a medida que x aumenta en 1, el patrón es que estamos multiplicando por 2 o multiplicando por otro factor de 2. 2 veces 2 es 4, 4 veces 2 es 8, 8 veces 2 es 16. Entonces, si subimos la columna, observe cómo el patrón de las salidas es que dividimos por 2 en lugar de multiplicar por 2. 16 dividido entre 2 es igual a 8. 8 dividido entre 2 es igual a 4. 4 dividido entre 2 es igual a 2. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que avanzamos por las columnas, las entradas disminuyen en 1 y los patrones para los resultados es que dividimos por 2. Entonces, para encontrar esta salida aquí, podemos tomar esta salida de 2 y dividirla por 2, porque 2 divididos por 2 es igual a 1. Cuando la entrada es 0, la salida es 1. Y el par ordenado es 0,1. Si observamos esto realizando una sustitución, sustituiríamos 0 por la entrada x, y tendríamos y es igual a 2 elevados a potencia de 0. Que ahora sabemos que 2 al 0 es igual a 1. Y esta es una de las propiedades de los exponentes. Una base distinta de 0 elevada a la potencia de 0 siempre será 1. Continuando con el patrón, para encontrar esta salida aquí, observe cómo la entrada disminuye en 1 y, por lo tanto, para encontrar la salida, vamos a dividir el 1 por 2. Bueno, 1 dividido por 2 es igual a la mitad. Entonces, cuando la entrada es negativa, la salida es la mitad. El par ordenado es negativo 1, la mitad. Si intentamos encontrar la salida, al realizar la sustitución, podemos notar que acabamos de descubrir que, y sería igual a 2 elevado a la potencia de 1 negativo que ahora sabemos que es igual a la mitad. Que también podemos escribir como 1 sobre 2 al primero, que nuevamente es la mitad. Esta es una propiedad de un exponente negativo. Y finalmente para la última salida aquí, observe cómo la entrada disminuye en 1, y, por lo tanto, para encontrar esta salida, tomamos la mitad y la dividimos por 2. Bueno, la mitad dividida por 2. Si queremos, dividido entre 2 sobre 1, es equivalente a la mitad del recíproco o multiplicado por la mitad, que es igual a 1/4. Entonces, cuando la entrada es negativa 2, la salida es 1/4. El par ordenado es negativo 2,1/4. Nuevamente, mirando esto realizando una sustitución, cuando la entrada o el valor x es negativo 2, la salida del valor y es igual a 2 elevado a la potencia o 2 negativos, que sabemos que debe ser igual a 1/4. Que también podemos escribir como 1 sobre 2 al cuadrado, que equivale a 1/4. Al reconocer este patrón en la tabla, también descubrimos una propiedad de exponentes negativos. Antes de trazar los puntos dados por los pares ordenados, observe cómo si continuamos este patrón dividiendo entre 2, las salidas se harán cada vez más pequeñas, y se acercarían al valor de 0.
aunque nunca alcanzarían el valor de 0. Por lo tanto, las salidas siempre serán mayores que 0. Ahora configure los ejes para que podamos trazar estos puntos en el plano cartesiano, donde encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal y las salidas a lo largo del eje vertical. Y como nunca vamos a tener salidas negativas, dibujemos el eje horizontal más bajo de lo que normalmente lo hacemos, digamos aquí, porque no vamos a necesitar la parte negativa del eje vertical, que estaría aquí abajo. Vamos a dibujar el eje vertical, digamos aquí. Ahora mirando las entradas, avancemos y escalemos el eje horizontal por unos, pero usando el sistema de cuadrícula proporcionado. Tengamos dos marcas de cuadrícula iguales a una unidad. Entonces, en la dirección positiva, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. En la dirección negativa tendríamos 1 negativo, negativo 2. Observe cómo aparecen todas las entradas en el eje horizontal. Ahora para el eje vertical, observe cómo tenemos tener un valor máximo de al menos 16. Entonces avancemos y escalemos el eje vertical por 4, y usando la cuadrícula provista, hagamos que cada 3 marcas de cuadrícula sean iguales a 4 unidades. Entonces en la dirección positiva tendríamos 4, 8, 12, 16. En la dirección negativa, tendríamos 4 negativos aquí. Ahora vamos a trazar los puntos, usando los pares ordenados. Entonces, el primer par ordenado es negativo, 2 comas, 1/4. Como la entrada es negativa 2, comenzamos en 2 negativos en el eje horizontal. Luego, debido a que la salida es positiva 1/4, trazamos el punto justo por encima del eje horizontal. Digamos aquí, donde estamos aproximando la salida a 1/4. El siguiente par ordenado es negativo 1, la mitad. Entonces, debido a que la entrada es negativa, comenzamos aquí en el eje horizontal, pero debido a que la salida es la mitad, subimos la mitad de una unidad que estaría aproximadamente aquí, justo por encima de donde teníamos la salida de 1/4 parte. El siguiente par ordenado es 0,1. Entonces la entrada es 0, que está aquí, la salida es positiva, que debería estar aproximadamente aquí. Nuevamente, dado que esto es escalado por 4, estamos aproximando estas salidas lo mejor que podamos. El siguiente par ordenado es 1,2. Entrada de 1, salida de 2. El siguiente par ordenado es 2,4. Entrada de 2, salida de 4. De nuevo en este punto, la entrada es 2, la salida es 4. El siguiente par ordenado es 3,8. Entrada de 3, salida de 8. De nuevo en este punto, la entrada es 3, la salida es 8. Y el par ordenado final es 4,16. La entrada es 4, la salida es 16, que está aquí. Entonces, la gráfica de nuestra ecuación y es igual a 2 elevados a la potencia de x debe pasar por estos puntos y se vería así. Una vez más, sabemos que no va a cruzar el eje horizontal debido al patrón de la tabla, ya que las entradas disminuyen por 1, el patrón es que dividimos las salidas por 2, si seguimos dividiendo por 2, las salidas se reducirán y se acercarán a 0, pero nunca llegarán a 0, y tampoco serán negativas. Espero que hayas encontrado esto útil.